Libro de Génesis, capítulo 38. En el capítulo 38 de Génesis se nos va a narrar la historia de Judá y Tamar. Judá, este es el cuarto hijo de Jacob. Recuerden que Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Él tuvo sus hijos varones que se llegaron a convertir en las 12 tribus de Israel. Aquí vamos a ver los inicios de esta nación, sobre todo de Judá. Algunos les extraña esta historia de Judá en el capítulo 38 de Génesis, porque está metida dentro del desarrollo de lo que se está hablando de José. La historia de José es bien conocida, sus hermanos lo vendieron, se fue preso hacia Egipto. Y entonces esa historia comenzó en el capítulo 37. Algunos dicen que no entienden por qué está incrustado la historia de Judá y Tamar en el capítulo 38, porque el 39 continúa la historia de ahora de José en Egipto. Pero esta sección de la Biblia no es la historia de José. En el capítulo 37, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Más bien, Dios va a desarrollar, o Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, va a desarrollar la historia de los hijos de Jacob. Habla de José y se va a enfocar ahora en Judá. Pero lo que vamos a ver en Judá es que no es precisamente conocido por alguien muy virtuoso, por alguien que se mereciera o se recomendara a sí mismo por la gracia de Dios. Lo que vamos a ver entonces, ¿verdad? El protagonista de la historia aquí no es Judá, no es Tamar, no es José, no es Moisés. El protagonista de la historia es la gracia salvadora de Dios, hermanos. Y lo que vamos a ver entonces es el poder salvador de Dios. El poder salvador de Dios para rescatar de cualquier lugar donde se haya metido una persona de pecado, con pecado. La gracia de Dios te puede alcanzar. De tal manera que el mensaje de hoy es de esperanza para todos. La gracia del Señor te puede alcanzar. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ese es el mensaje de hoy. Como la gracia salvadora y la gracia transformadora de nuestro Dios. Amén, oremos. Señor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por traerme con tu bendición hacia acá a la ciudad de San Felipe y poder tener el privilegio. Yo no soy digno, Señor, de estos privilegios, pero como tú eres tan bueno, tu cruz, Señor, me ha salvado y me permite ahora predicar del poder salvador y la gracia salvadora, transformadora, Señor. Por favor, te ruego, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros y me ayudes para que mis hermanos, tu iglesia, la que tú compraste con la sangre de Jesucristo, pueda ser edificada, Señor, exhortada, consolada, Señor, por tu poder y por tu palabra. También, Señor, que rescates a los pecadores, Señor, que están muertos espiritualmente y que sean salvos si así tú lo quieres. Por favor, que la sangre de Cristo me cubra para poder, Señor, exponer fielmente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Como les dije entonces, el punto de todo el sermón es que Dios proveerá gracia a pesar de la pecaminosidad humana. A pesar de la pecaminosidad de los hijos de Jacob, Dios no abandonará su gracia a la descendencia de Abraham. Porque recuerden que en la macrohistoria es lo que Dios le prometió a Abraham. Y vemos desde que Dios llama a Abraham, Isaac, su hijo, y luego Jacob, su nieto, no son precisamente tan virtuosas o tan personas nobles, ilustres. Más bien son pecadores, pero aquí lo que vemos es la narración de cómo Dios transforma y salva a pecadores para usarlos para su gloria. Con el tema de Judá es exactamente lo mismo. Vamos a tratar de ver todo el capítulo en 3 secciones que Moisés divide de forma natural. Y allí vamos a extraer la lección, por supuesto, del día de hoy. Veamos la primera parte. Versículos 1 al 11 nos hablan del pecado de Judá y de la disciplina de Dios. El pecado de Judá. Leo para ustedes versículo 1 al 11, la primera parte, que dice así:
Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en que sí cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. En estos primeros versículos, detallándonos de la vida de Judá, ya se nos dicen varias cosas que expresan su carácter impío, su carácter también desobediente a la familia de la fe, que en este caso él es nieto de Abraham, recuerden, o bisnieto de Abraham, porque su abuelo es Isaac, su padre es Jacob, su abuelo Isaac, y es bisnieto de Abraham, el cual, desde que vemos la historia de Abraham, se le ha prometido una descendencia especial y que a través de su familia sería de bendición a toda la tierra. Es obvio entonces que Judá conoce cuál es la misión de la familia y cuáles son los planes de Dios con ellos. Sin embargo, varias cosas aquí nos dicen que a él no le importan, revelando así su carácter impío y su carácter pecador. Por ejemplo, inclusive antes del capítulo 38, en el 37, cuando se confabulan todos los hermanos para matar a José, porque ese es el plan principal, Judá interviene. En el versículo 26-27 del 37 dice que Judá interviene, pero no con razones nobles. Ahí lo que se nos dice es que Judá le dice a sus hermanos: si lo matamos, no vamos a ganar nada. ¿Qué ganamos? Bueno, quitarnos alguien molesto en nuestra vida. Pero vamos a hacer algo más bien, vamos a venderlos como esclavos. Y así entonces ganamos un dinero extra. Y a quien no le cae mal un dinero extra, ¿cierto, hermano? Pero así se revela entonces el carácter avaro de Judá. No le importaba el dolor que le iba a hacer causar a su padre, no le importaba inclusive todo el pecado que estaba haciendo delante de Dios. Simplemente vio una oportunidad, vender a su hermano menor como esclavo y ganar un dinero extra. Pero a él no le interesa. Es interesante que el Señor va a matar a sus hijos precisamente por el mismo pecado, el de la avaricia. Todo lo que piensa Judá en este momento es que él simplemente quiere ganar un dinero extra. También se nos dice en el versículo 1 que se apartó de sus hermanos. Para que entiendan que esa frase no es una frase simplemente describiendo lo que sucedió. En la teología de Génesis, de todo el Antiguo Testamento, pero especialmente Génesis, el punto de estar geográficamente en el lugar adecuado es muy importante. Abraham ha sido llamado y se le ha dado la tierra de Canaán como la tierra prometida. Esa tierra prometida va a significar que allí estará la presencia de Dios de una forma especial, que Dios bendeciría al pueblo y tendría una comunión especial en la tierra prometida. Es más, mientras los hijos de Abraham se portaran bien, iban a estar dentro de la tierra prometida. Mientras hicieran malas cosas, serían expulsados. Entonces, en el libro de Génesis, para que sepa, este es el punto de la tierra prometida. Alejarse físicamente de la tierra prometida es alejarse de Dios. Acercarse a la tierra prometida es acercarse a Dios. Ese es más o menos el mensaje que se quiere dar. Inclusive Jacob, su hermano, fue expulsado de la tierra prometida cuando engañó a su padre y cuando se aprovechó de su hermano, de su primer hermano Esaú, de su hermano mayor Esaú. Fue expulsado 20 años. De alguna forma fue alejado de Dios por 20 años.
Dios lo disciplinó por los 20 años y después lo comenzó a acercarse a la familia otra vez. Pero aquí vemos al cuarto hijo de Jacob, Judá, que después de estas cosas, ¿cuáles estas cosas? Cuando empezaron a vender a sus hermanos, Judá tampoco es tonto y se da cuenta, esta es mi familia, capaces de vender o matar a sus propios hermanos. Y él dice, pero yo voy a estar en un lugar mejor. Me alejo de la comunión de la familia, de la influencia de Jacob, de la tierra prometida. De tal manera que aquí también estamos viendo el carácter impío, o se confirma ese carácter impío de Judá. Alejarse del lugar donde Dios había dicho que iba a bendecir a la familia. Se aleja de la tierra prometida y se hace amigo de un edomita, Irán, porque en Jueces capítulo 15 se nos habla que de los adulamitas y también en la tierra de Quesid, donde acontecen una serie de cosas, son ciudades fronterizas del sur de Judá, muy cerca de Edom. Y Edom, que son los descendientes de Esaú, son enemigos del pueblo de Dios, serán enemigos históricos, que inclusive el profeta Abdías promete que los raerá de la tierra en una profecía que le da Dios. Aquí entonces vemos otro detalle más. Judá se hace amigo de los enemigos de Dios. Se hace mejor amigo de un edomita, el cual no parece ser una buena influencia para él. La Biblia lo enseña. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Antes de continuar, quisiera hacer un paréntesis breve aquí. Tus amigos, tus mejores amigos, las personas con las que más te gusta estar, revelan mucho cuál es tu carácter. Si tú dices que tú eres cristiano, pero tú dices que a ti te fastidia estar entre el pueblo de Dios, pero que tú te la pasas de lo bien y de lo lindo con los mundanos, que obviamente la conversación no es para nada edificante, ni mucho menos de cosas espirituales, ni que les interesa nada las cosas de Dios, y a ti te agrada esos momentos, dice mucho de ti, querido hermano. Dice mucho de tu condición espiritual. Dice mucho de cómo estás tú en amor a Dios. Porque te agradan o te gusta estar donde están los enemigos de Dios. Eso revela, igual que Judá, juntándose con personas que no debía. No solamente se hace amigo, el versículo 2 dice que se casó con la hija de un hombre que se llamaba Súa, que es cananeo. También para que entiendan, en la teología de Génesis, eso es muy importante. Los cananeos son descendientes de Cam, con M al final. ¿Quién es Cam, con M al final? Es el hijo de Noé, que fue maldito por Noé. Es un linaje maldito. Están malditos por Dios. Y Judá va y se casa con una cananea. Pero si también apenas unas hojas antes, con su bisabuelo Abraham, cuando nació Isaac, Abraham le hizo jurar a su mayordomo, al sirviente más importante que tenía sobre Isaac, le dijo, júrame por Dios que mi hijo Isaac no se casará con una cananea. Y se fue a Padán Aram, que es 80 kilómetros de la tierra prometida, a buscar una esposa a Isaac. Pero también cuando Isaac tuvo sus dos hijos, los gemelos Esaú y Jacob, que es el padre de Judá, su madre Rebeca le dijo que tenía que no se casara con las cananeas. De hecho, Esaú sí se casó con cananeas y dice la Biblia que eran de aflicción al alma de Isaac y de su madre Rebeca. Así serían tan el testimonio y la influencia de los cananeos, que el padre de Judá sufría porque su hijo Esaú se casó con un cananeo, demostrando, revelando así también su carácter. Pero aquí vemos a Judá que tampoco le interesa ni los planes de Dios, ni lo que Dios ha llamado, ni las directrices, ni los límites. Judá va y se casa también con una cananea. Se nos dice también en el versículo 2 que él vio y tomó. Una vez más, en el libro de Génesis, esos dos verbos utilizados para describir acciones humanas siempre es de forma negativa, ver y tomar. Se nos dice en el capítulo 3 de Génesis que cuando Eva estaba siendo tentada por la serpiente
para que se levantara contra las órdenes de Dios, dice la Biblia que Eva vio y tomó, se utilizan los dos verbos, lo cual describe un acto lujurioso maligno. En el capítulo 6 de Génesis, cuando se nos dicen que los hijos de Dios se estaban juntando con las mujeres, las mundanas de la tierra, y que eso provocó el juicio de Dios sobre toda la tierra para eliminarla a través del diluvio, eran porque los hombres veían y tomaban. La expresión habla acerca de tomar con violencia, imponerse, utilizar la fuerza, inclusive si es necesario violar, no importarle la vulnerabilidad de las personas. Eran personas violentas y no les interesaba regla, norma, estatus social, absolutamente nada. Pero aquí se nos está describiendo las acciones de Judá de la misma forma. Judá vio y tomó, lo que nos dice que él estaba haciendo o actuaba a través de la lujuria. Se nos describe rápidamente que tiene 3 hijos. El mayor, el segundo, Onán, y Sela. ¿Por qué Moisés nos plantea aquí los hijos de Judá? Él nos está diciendo aquí quién va a ser el heredero de Judá, quién va a continuar su linaje, ya que Judá es de los hijos de Jacob el que va a llevar la primogenitura. Recuerden que la primogenitura es llevar el estandarte de la fe de la familia, ser el elegido por Dios para traer ese linaje donde Dios cumpliría las promesas. Judá no es el primer hijo, igual que tampoco fue Jacob, igual que tampoco fue Abel, igual que tampoco fue Isaac. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni el que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Pero no fue solamente que fueron descalificados esos primeros hijos de llevar la primogenitura, es que eran hombres con un carácter demasiado impío, aunque Judá obviamente tampoco es muy noble. Rubén, el primogénito, en unos capítulos anteriores se nos dice que cuando murió la esposa de Jacob, acuérdense que Jacob tuvo 4 esposas, que fue Lea y Raquel, y 2 sirvientas de cada una de sus esposas principales, pero que también se cuentan como esposas. Bueno, Rubén, el primogénito, fue y se acostó con una de las esposas de Jacob. Y eso indica en el capítulo 49 que se envileció. Jacob, pronunciando una profecía sobre Rubén, dice: subiste a mi estrado, hijo mío, te envileciste, no llevarás la primogenitura. El segundo y tercer hijo de Jacob son Simeón y Leví. A uno de ellos debía corresponderle la primogenitura, pero porque Rubén se descalificó a sí mismo. Pero Simeón y Leví, en capítulos anteriores, tomaron la venganza por sus propias manos por un acontecimiento que había sucedido con Dina, su hermana, y vinieron y mataron a toda una ciudad de los de Siquem. Desarrataron bueyes, hicieron un saqueo increíble. Jacob se sorprendió del tipo de venganza brutal que utilizaron sus hijos, les reprendió y le dijo: ustedes han hecho algo incorrecto, en el sentido de que somos muy pocos y esta gente se va a levantar y nos va a destruir. Por la misericordia de Dios no fue así, pero en el capítulo 49 esos dos siempre aparecen juntos, Simeón y Leví, y Jacob pronuncia una profecía sobre ellos y les dice: no van a tener la primogenitura, maldito sea su furor. Personas con ira descontrolada. A Dios le desagrada. Juzgó precisamente a esos 2 hombres por tener una ira que no controlaban. Y eso les hizo perder la primogenitura. El cuarto hijo es Judá, que ya estamos viendo que tampoco no es mejorcito que los hermanos. Pero me imagino que el Señor dijo: no, si sigo así, va a tener que destruirlos a todos y se acaba el linaje. Pero aquí el Señor entonces dice: primero ejecuta su juicio justo, de tal manera que Él, cuando juzga, es justo. Pero por segundo lugar, también muestra su misericordia, su poder transformador. Y está entonces con Judá. Y cuando Judá tiene hijos, significa que uno de los hijos de Judá va a llevar la primogenitura. El primero es Nos dice la Biblia, leímos allí que era malvado ante los ojos de Dios. Y Dios no iba a permitir que ese malvado, sin describirnos más de él, simplemente que Dios lo evaluó y era un ser malvado,
Dios lo ejecutó, lo mató, hermanos, le quitó la vida. No se nos dicen detalles de cómo le quitó la vida. Noten que en otros juicios, por providencia divina, bueno, y hubo una tormenta y pasó y mató a las personas. Sabemos que es juicio de Dios, pero es providencial. Se levantaron los enemigos y cayó en guerra. Pero aquí Moisés no suaviza nada. Dice, Dios le quitó la vida. Está disciplinando a Judá. Esa prerrogativa divina, hermanos, de quitar la vida a quien Él quiere, no es algo de una época antigua. La antepasada, le estaba predicando precisamente a alguien. Y esta persona era un vecino y me dijo, bueno, te soy sincero, sí he leído la Biblia y me agrada más el Dios del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Me imagino que una de las historias que leyó es esta. Dios le quitó la vida a él, así, sin explicación, porque era malvado. Será así, ¿verdad, hermano? Mejor el del Nuevo que el del Antiguo. Déjeme leerle lo que dice del Dios del Nuevo, como si hubiesen dos, ahora estoy hablando. Miren lo que dice el Dios del Nuevo. En 1 Corintios 11:29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa palabra, para el que no sabe, dormir en el Nuevo Testamento se utiliza como para un eufemismo. Un eufemismo es cambiar un término menos desagradable por otro, pero que significa lo mismo. Aquí, dormir significa morir. ¿Y qué nos está diciendo? Que Dios ejecutó a unos miembros de la iglesia o personas que iban a la iglesia de Corinto. ¿Cuál fue la causa por la cual los ejecutó? La carta completa nos dice porque causaban división en la iglesia. Dios es santo, hermanos. ¿Cuál le gusta más? ¿El del Antiguo Testamento que dice que ejecutó a él porque era malvado? ¿O el del Nuevo Testamento que dice personas que causan división en la iglesia, Dios los ejecuta? ¿Cuál le gusta más? Obviamente estoy diciendo dos porque es el mismo Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. No estoy diciendo, porque eso no es lo que dice la Biblia, quiero aclarar, que toda muerte que experimentemos en la iglesia, lo que nosotros llamamos muertes prematuras, que es cuando personas muy jóvenes mueren, no estoy diciendo que toda muerte que sucede en una iglesia es un juicio de Dios por el pecado. No lo estoy diciendo porque no lo dice la Biblia. Pero en ese caso, en Corintios, sí. Es más, dice que muchos estaban enfermos, lo que significa que eran juicios de Dios. No estoy diciendo que toda enfermedad que sufrimos como cristianos es un juicio divino. No lo estoy diciendo si no le enseña la Biblia. Pero en este caso, sí. Algunos juicios divinos se manifiestan para que la persona recapacite trayéndoles enfermedad o trayéndole la muerte a alguien cercano. Ten cuidado, hermanos, cuando juegas con el Señor, porque el Señor no permite. El Señor había elegido a Judá y para que él aprendiera y recapacitara de su mal camino que estamos viendo, le mató a su hijo primogénito. Se lo mató, hermano. Después, ¿quién quedó? El segundo es Onán. También lo mató. En el libro de Génesis, en toda la Biblia vamos a ver muchas cosas, hermano. Dios va a hacer lo que sea necesario para salvar a su pueblo. Si le tiene que ejecutar a sus hijos, lo va a hacer. No lo va a hacer por capricho. La Biblia nos dice en el versículo 7, y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida.
Lo que se le está pidiendo aquí a Onán es que cumpla la ley del levirato. Culturalmente, para ese momento se había establecido providencialmente, se codificó luego en la ley de Moisés. Antes de continuar, tenemos que reconocer que era una costumbre y una ley que para el momento a esa sociedad no le parecía extraña ni repugnante. Cosa que a nosotros tal vez en siglo XXI nos parezca repugnante la ley. Pero en ese momento no. Era una forma de Dios cuidar a los más vulnerables, sobre todo a las viudas. Recordemos que eran los hombres los que llevaban la carga económica de la familia, y así entonces, como pasó aquí, el primogénito, el esposo de Tamar, murió para que también quedara la herencia, porque el tema es la herencia que Dios le va a dar a la Judá. El segundo en sucesión, su hermano, debía levantarle descendencia al hermano muerto. ¿Para qué? Para que la herencia quedara en esa familia. El punto era que ya los hijos no contaban como hijos de Onán, sino que serían contados como hijos de Judá. Y de esta forma entonces, cuando los hijos que le habían crecido allí crecieran, recibirían la herencia, y así el nombre de la familia se perpetuaba y la herencia quedaba en la familia. Y la viuda, en este caso Tamar, sería cuidada y no perdería su manutención. Pero Onán, por dos razones principales, podemos deducir que no quiso cumplir con esa costumbre, con esa ley. La primera, por su apetito sexual. Se aprovecha de Tamar. Tamar, por si no lo sabían, es un nombre que significa palmera, y en Cantares 7:7, llamar a una mujer Tamar o palmera era hacer alusión de su hermosura física. Lo que nos dice que Onán quería la gratificación, definitivamente sí, tuvo relaciones sexuales con ella, pero no quería la responsabilidad. Qué extraño, ¿verdad? Que un hombre se porte así, hombre. Nos está diciendo que ese es el carácter de un hombre impío también. Una persona que busca la gratificación, las bendiciones del matrimonio, sin la responsabilidad del matrimonio. Eso es un impío también. En primer lugar, por su apetito sexual. Onán significa vigoroso. Pero la segunda razón también que vemos es la avaricia. ¿Por qué? Porque la ley de la primogenitura incluía esto materialmente. Por ejemplo, Judá tiene 3 hijos. Significa que a la hora de repartir la herencia a los hijos, la herencia no se divide en 3, sino que se divide en 4. Y el primogénito se le da el doble porción. Si es dividida en 4, es 25% para cada hijo. Al primogénito le tocaba doble porción, es decir, 50% de la herencia. Onán sabe matemática y sacó los números. Si le saco descendencia a es a el que le va a tocar el 50% de la herencia. Pero si no tiene descendencia ¿a quién le toca el 50%? A mí. Entonces Onán prefería no levantar descendencia. Y por eso hacía lo que conocemos como el coitus interruptus, y así evitar que saliera embarazada Tamar. A Dios le desagradó eso en primer lugar, porque Dios, por supuesto, iba a reprender sobre el apetito sexual que no era controlado. En segundo lugar, por la avaricia. Y en tercer lugar, porque era una desobediencia abierta a Dios. Ellos conocían que era a través de la descendencia de Abraham. Había que tener descendencia, la obediencia a Dios, y negarse a hacer eso es ir en contra de Dios. Dios le quitó la vida también. El tercer hijo, Sela, es muy muchacho para casarse. Judá termina entonces mandando a Tamar de regreso a los padres. Judá nuevamente hace mal. Inclusive ahí se nos dice en el versículo 11 un comentario que Judá dijo: no voy a hacer que muera también. Es decir, que él le promete: cuando él sea adulto te lo doy para que levante descendencia. Y era mentira. No lo quería hacer. Judá, en vez de reconocer los tratos de Dios con él, le echó la culpa a Tamar. Es ella la que mata a los hombres. Entonces no le voy a hacerla, no voy a hacer que también lo mate. Pero ese es típico también de las personas que no comprenden los tratos de Dios con ellos. La culpa es de los demás.
Hemos visto entonces con algunas aplicaciones, ya que he estado tratando de incluir la primera parte entonces de Judá. Tremenda persona Judá, pero Dios lo está tratando y Dios lo va a hacer así con cada uno de nosotros, hermanos. Versículo 12 al 23, la segunda parte, son 3 partes, vamos a la segunda. El plan de Tamar para engañar a Judá. Versículo 12 al 23. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timna, él y su amigo Hira, la Dulamita. Fue dado aviso a Tamar diciendo: aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timna, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. La vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás para llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo la Dulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Han pasado los años, aproximadamente 20 a 25 años, porque Sela, que era un muchacho, ahora es un hombre adulto que puede casarse, y Tamar se da cuenta que no se la entregan. A pesar de eso, Dios sigue disciplinando a Judá, porque empieza el versículo 12 diciéndonos: no solamente le había ejecutado a su primer y a su segundo hijo, Judá no recapacita y ahora le ejecutó su propia esposa. El versículo 12 lo dice: a pesar de todos los actos de juicios de Dios sobre Judá, Judá sigue pecando. Después que se repone entonces de sus pérdidas, va hacia la trasquilación de las ovejas. Esa época de la trasquilación de las ovejas es una época que es una época de licencia, porque no solamente se hace el trasquilar ovejas, acuérdense que ellos poseen muchas. No solamente era por salud de la oveja, porque le tocaba cortar la lana, sino que a través del corte de la lana se extraía lo que era el vellón, que es la materia prima para la industria textil de aquella época. La ropa entonces se hacía del vellón. Eso significaba que trasquilar las ovejas, o esa época también era una época de prosperidad económica. Tener todo eso, no solamente, obviamente el rebaño se cuidaba, que garantizaba más, sino que ahora daba un dinero extra. Y aparte de que era un trabajo, sí, un poco rudo, y cuando tenés muchas ovejas más, había mucho ingreso económico, y también entonces se daba para celebrar. Y en ese momento también, obviamente, las personas se descuidan. Los momentos más vulnerables son los que hay que tener más cuidado, y allí las personas se pasaban de la bebida. Judá no solamente está en un momento que se quiere relajar, han pasado los años, se le olvidó Tamar, se le olvidó todo, se le olvidó Dios, él simplemente quiere pasar un buen tiempo. Y ahora ve a una ramera o una supuesta ramera, y ahora se quiere acostar con ella. Judá sigue ciego en su pecado. Hemos visto que es un hombre como un cananeo, es un ser egoísta, un fornicario, un mentiroso y es un inmoral. Judá está en lo más profundo de la decadencia espiritual. Cada vez está más alejado de Dios, por lo tanto solo le queda la vergüenza. Aquí vemos que de una forma misteriosa,
Dios respalda el plan de Tamar. Decir respaldar no es lo mismo que aprobar. Porque se nos enseña en la Biblia que en los caminos misteriosos del Señor, aún Tamar haciéndose pasar por una ramera y teniendo el único acto sexual con Judá, quedó embarazada. Él no tiene cómo pagarle, le dice: déjame una prenda que te identifique. Y él le da su sello, su báculo y su cordón. Luego después manda la cabrita, que era el pago que le había dado, y comienzan a preguntar por la supuesta ramera. Resulta que no había ninguna ramera y Judá estaba quedando en ridículo. Tanto así que le dijo a su amigo: no preguntes más, porque mientras más preguntas, más nos exponemos. Socialmente, él estaba exponiéndose de que había estado con una prostituta. Y como son los inmorales, él no quería que su imagen se manchara. No preguntes más. Tú eres testigo que yo cumplí mi palabra. Pero estamos viendo que de hace bastante rato no cumple con su palabra. Pero como esta vez se trata de su imagen, él es bastante delicado con el tema. Aquí vemos entonces misteriosamente el Señor utiliza el mal de Tamar también, de una forma que a veces nos deja atónitos en la providencia divina, pero también nos deja impresionados del poder de Dios. El pecado humano no obstaculiza los planes de Dios. Lo que Dios se ha propuesto hacer, lo va a hacer. No importa cómo se hundan las personas y no importa lo que hagan. Vamos al tercer y último punto. Al final, Dios comienza a abrirle los ojos a Judá. Versículo 24 al 30. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyo son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Aconteció que el tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ya para este momento vemos los actos de Dios para por fin rescatar a Judá, que recapacite de su maldad, de su pecado, de su ceguera, de su hundimiento espiritual, y para por fin llamarlo para su reino y para que sea ahora un instrumento en las manos de Dios. La gracia de Dios se ve aquí para rescatarlo. Y miren, utiliza el Señor a una mujer cananea para que ese hombre recapacite de su mal proceder. Dios utilizó esa treta de Tamar, quedó embarazada y luego él es expuesto, avergonzado. Es interesante cuando le dijeron: tu nuera ha fornicado, está embarazada, de una vez que dijo: quémenla. Cuando dije: mira, este es el papá, y era él, no dijo: quémennos. Somos rápidos para juzgar el pecado de otros, aunque nosotros hayamos cometido el mismo pecado. Todo este problemón, todo este, coloquialmente hablando, arroz con mango en que se ha metido este hombre por causa de su pecado, se hubiese evitado si tan solo hubiese cumplido su palabra. Al principio, ¿se recuerdan cuando murió su segundo hijo? Dios lo humilló y utilizó
todo esto, a pesar que probablemente, aproximadamente, habían pasado 20 años, a Judá probablemente se le había olvidado Tamar, se le había olvidado las promesas de Dios, se le había olvidado la familia, la enseñanza de la familia desde su bisabuelo, abuelo y padre. Pasaron todos esos años, probablemente él no lo recordaba. Dios no lo olvidó. Porque para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Eso pasó hace tanto tiempo, hace 20 años. Para Dios es como que se fue ayer. Y lo juzgó. Pero no tanto así, hermanos. Hizo lo que fuera para rescatarlo a él y a Tamar del estercolero de su pecado. Le abre los ojos. Y recuerden lo que dijimos al principio. En la teología de Génesis y del Antiguo Testamento, alejarse de la tierra prometida es alejarse de Dios. Acercarse es acercarse a Dios. Ahora Dios le ha abierto los ojos porque él se alejó de la familia. Ahora él va a volver a la familia. ¿Pero para qué? Sabemos que el capítulo 39 y 40, más adelante, es para que ahora como familia pase la hambruna que los va a obligar a ir a Egipto. Dios es poderoso, hermano, y sus hijos no van a saltar los procesos que Él ha diseñado para ellos. Debemos ir finalizando o concluyendo. Recuerden que cuando Moisés registró esta historia, él tiene una audiencia primaria. ¿Y a quién está escribiendo? A los israelitas. 500 años después de estos acontecimientos van a entrar a la tierra prometida. Y entre las cosas, recuerden también que es a través de la tribu de Judá que van a venir los reyes de Israel, los ilustres. Y es a través de la tribu de Judá que van a ser el más ilustre de todos, el Señor Jesucristo. Pero entonces cuando vemos, ¿qué aprendió Israel? Cuando ve los orígenes, acabamos de ver el estercolero de pecado en el cual un hombre está metido. Seguramente cuando Israel conoció esa historia, debían sentirse profundamente humillados. Su patriarca, Judá, no es más que un avaro, un mentiroso, un fornicario, uno que es dominado por sus propias pasiones más básicas y es un inmoral. Significa que la línea por Judá continuó solamente porque Dios es fiel a las promesas que le hizo a Abraham. Esta historia que nos demuestra y nos revela, Dios es fiel y es confiable. Su palabra es confiable. No depende de la destreza o bondad humana, sino de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor. La palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Dios prometió que haría algo a través de Abraham y nada iba a impedir que Dios lo cumpliera. Ni siquiera el pecado humano. Y si había que transformarlos, su gracia es tan poderosa para transformar a un fornicario, avaro, mentiroso, en una persona que ahora le dé gloria a Dios. La historia de Judá es nuestra historia. Para que, como ya le hemos visto un poco, vimos un panorama de la vida de él, en qué momento de su vida podía él pararse y exigirle a Dios, Dios, ¿dónde está mi misericordia? Porque no me das lo que me gané. Sí, ¿ustedes creen que Dios tenía que darle lo que se ganó? ¿Y qué se ganó? Tal cual con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros, si puede decir que es receptor de la misericordia divina, fue por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe.
Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí quien recibe la verdadera alabanza es Dios, no los hombres. Hermanos, Judá, el nombre Judá significa alabanza, pero en realidad hemos visto que este hombre es un miserable pecador rescatado por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién es el héroe de la historia? El poder salvador de Dios. Ese es el único héroe en toda la Biblia, no los hombres. No tú, por supuesto, y mucho menos yo. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de que quién es? Moisés está queriendo responder la pregunta, ¿quién va a ser el heredero de Judá? ¿A través de quién va a seguir la línea? ¿Será el malvado? ¿Onán, el otro malvado? ¿Sela, el que no puede físicamente tener hijos? La Biblia dice que entonces Tamar tuvo otros 2 hijos. Es más, que el que nació iba a nacer primero, no nació primero, sino que salió de una forma que médicamente no se puede explicar, porque después de que un bebé se coloca para nacer, es prácticamente imposible que se devuelva. Pero aquí nos dice que se devolvió y salió el otro, que fue Fares, un improbable. En Ruth, libro de Ruth, muchísimos años después, 500 años aproximadamente después o más, se nos dice en Ruth capítulo 4, versículo 18. Estas son las generaciones ¿de quién? De Fares, el improbable, hermano. Dios avisándonos por dónde continuó su línea, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón engendró a Ran engendró a Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Dios mostrando su poder, manteniendo un linaje de unas personas que son irrecomendables, impresentables, improbables. De allí sacó al rey David, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y misericordioso. Pero en la historia sabemos que David fue muy ilustre, pero no perfecto, ¿cierto? Pero ahora vamos al libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 1. Evangelio según Mateo, capítulo 1. Desde el versículo 3. Judá engendró de Tamar, si quieres subrayo, hago un círculo a ese nombre, la cananea, recuerden. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Subraya ese nombre también, Rahab. ¿Quién es Rahab? La ramera cananea, otra maldita. Tamar también era una maldita. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth. ¿Quién es Ruth? Una moabita. Otra linaje maldito, porque recuerden que los moabitas junto a los amonitas son los descendientes de las hijas del incesto de las hijas de Lot, con Lot. Linaje que fue maldito. También Salmón engendró a Rahab, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Urías, recuerden, es eteo. Urías eteo. Los hititas son cananeos.
Lo que nos dice que Betsabé, la que era mujer de Urías, o era una cananea o era una edomita. Dos linajes malditos también. Y de allí surgió Salomón. Pero lo más importante de todos, en resumen, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Eso es una muestra del poder salvador de Dios, hermano. Y del poder salvador. Porque Tamar era una cananea maldita, Rahab era una cananea maldita, Ruth era una moabita maldita, y Betsabé era una o cananea o edomita maldita. Pero el poder salvador de Dios, rescatando personas que no lo merecían, y las puso como antepasados del Rey de Reyes y Señor de Señores. La gracia salvadora de Dios. De cómo del mal, de la impiedad y del alejamiento de Dios, Él puede rescatar a quien Él quiere. Y las puso, por así decirla, en la genealogía como madres del Salvador, del Señor Jesucristo. Cuando uno ve entonces esa genealogía de que son pecadores salvados por Dios, uno puede entender mejor lo que dijo Pablo en Filipenses 2. De verdad, el Señor se despojó a sí mismo y se hizo familia de gente así. Él se vació verdaderamente de sí. Se humilló, se murió hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, para que todo hombre doble la rodilla y reconozca que Jesús es el Señor, el poder transformador, salvador de Dios. Amén, hermanos. Pero no solamente el poder es salvador, aquí vemos lo que Él salvó. Y aquí empezamos con la historia de Judá y ya vimos quién era Judá. Pero unos años después que Dios trabaja, y esto es algo que quiero enseñarle si tú eres cristiano, no solamente el poder de Dios para salvar sobrepasa nuestro entendimiento, no importa lo hundido de pecado que estés, Dios te puede salvar. El poder de Dios que salva también transforma. El poder de Dios que salva transforma. Por ejemplo, vemos en Génesis 43, han pasado el tiempo, recuérdense, pasaron 20 años, José está en Egipto y ahora es el segundo al mando después de Faraón. Pasa la hambruna en Canaán y toda la familia de José, los hermanos, vienen y se encuentran con José, pero no saben que es José. Recuerden que cuando empezamos a ver de Judá, fue Judá el avaro que decidió no lo matemos, no porque no le importaba su vida, sino porque quería ganar plata extra. Fue el que propuso vender a José. Ahora Judá se va a encontrar con José. Recuerden que de los hijos de Raquel, la que amaba a Jacob, José es el primogénito de Raquel y Benjamín es el último, pero cuando Benjamín nace, muere Raquel. Entonces para Jacob, por eso José y Benjamín son sus dos hijos queridos, porque son los dos hijos naturales de la esposa que él amaba. Cuando se da la hambruna, ellos deciden ir hacia Egipto, oyen que tiene un Benjamín, un hijo, un hermano de su propia madre, y él haciéndose pasar, porque no lo conocían, si no me traen al muchacho, al que ustedes dicen, ¿cómo sé yo que es verdad? Me lo traen, y si no, ustedes son ladrones y los meto presos. Es todo lo que hace José para conocer, para ver a su hermano. Judá va hacia su padre Israel, que es Jacob, y le dice para que lo deje venir, porque Jacob cuida a Benjamín de una forma especial. Capítulo 43, versículo 8 al 9, dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños.
yo te responderé por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Esto es un hombre, Judá, noten lo que conocimos de él, pero este es un hombre que ha sido salvado por la gracia de Dios. Ahora es un hombre transformado. Mientras antes le importaba un pepino lo que le pasara a sus hermanos o a su papá, ahora está intercediendo por su hermano menor y le dice, yo cuido de él, a mí me pides cuenta. Cuando al fin viajan y se consiguen con José, acuérdense que todavía los hermanos de José no saben que es José. En el capítulo 44, versículo 32 al 34 dice, este es Judá hablando con José, le dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí está entonces, José quería ver a su padre que tenía años sin verlo, y les dijo, vayan a buscar a su papá a ver si es verdad, pero me dejan al muchacho conmigo. José lo que quería era tratar mejor a Benjamín, porque era su hermano de madre y padre. Y Judá interviene. No puedo, Señor. Póngame esclavo a mí. En el capítulo 45, versículo 1, dice que José no soporta más y se aparta a llorar, porque ve el poder transformador de Dios en su hermano, que fue el que lo vendió. Para José es como increíble. El que no le importaba si mi papá sufría, si se moría, no le importó mi dolor. Él les rogó, no me vendan, muchachos, por favor. Eran hombres despiadados, fratricidas. Ahora el tiempo, porque Dios lo salvó, Dios lo transformó y ahora le está poniendo su vida por su hermano. José ve eso. Por eso José después dice, Dios ha hecho todo esto. Y noten esa hermosura, no la de Judá, porque no es hermoso para nada. ¿Quién no le va a tener un ser así? Pero eso es lo que hace el poder salvador de Dios, hermano. Transforma. Ahora lo vemos actuando como una de las acciones más nobles que puede hacer un ser humano. Nadie tiene mayor amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Judá está siendo un tipo de Cristo, poniendo su vida por Benjamín. Y José, que lo conoció antes, ve eso y dice, impresionante. Dios transforma a quien salva. Y esto es tan importante para nosotros. Nosotros nos reunimos cada domingo y decimos, Dios nos salvó. Sí, te salvó, hermano. Gloria a Dios. No lo dudamos. No importa lo que haya sido. Probablemente haya sido avaro, haya sido un mentiroso, un fornicario, un inmoral, una prostituta. Lo que sea que haya sido, Dios te puede salvar. Así lo demuestra su poder salvador. Pero la gracia que salva es la gracia que transforma. No puede ser que siga siendo el mismo. No puede ser que siga siendo la misma. No. Es verdad que tenemos debilidades, no somos perfectos, pero la gracia de Dios que salva es la gracia de Dios que transforma en instrumentos de justicia para que sean trofeos de su poder salvador y para que los hombres miren nuestras vidas, que son cartas abiertas, y glorifiquen a Dios por el poder transformador y salvador que tiene. Quiera Dios usar las vidas nuestras, tu vida, en la ciudad de San Felipe, y que sea una luz en medio de la oscuridad de su poder salvador y su poder transformador, para gloria de Él y para que su pueblo siga viniendo
conociendo a nuestro Señor Jesús. Quiera el Señor. Y que nosotros mortifiquemos todo lo que quede de nuestro mal, de nuestra naturaleza caída, pero rescatada por gracia. Y digamos, Señor, transforma mi vida para tu gloria. Y que todo el mundo vea tu belleza del poder transformador y de tu gracia salvador. Esa fue la historia de Judá y puede ser la historia nuestra también. Ese es el propósito de la salvación, para que todo el mundo vea la salvación que ofrece Dios en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Amén, hermanos.